Buenas tardes. Vamos a ver si nos dura la conexión. Bueno, vamos a continuar con el salario y vamos a hablar hoy de las propinas y recargos de servicio. Por lo general, quien paga el salario es el empleador. Sin embargo, en el caso de las propinas y de los recargos de servicio, vemos como un tercero es el que le entrega una cantidad de dinero al trabajador y eso, esa cantidad que recibe del tercero el trabajador es considerada como formando parte del salario. En primer lugar, la ley hace una distinción, y también es una distinción que hay que hacer por la costumbre, entre propina y recargo de servicio. En ciertos establecimientos, cuando usted paga la factura de lo que ha consumido, en la factura se ve reflejado un concepto que dice servicio y que por lo general es entre un 10 y un 15%. Bueno, ese es el recargo por servicio. Mientras que la propina es considerada como una un corte, como una cantidad adicional que recibe además el trabajador. Cuando se trata de los recargos por servicio, es fácil determinar el monto porque está reflejado en las facturas y queda reflejado en los registros contables del establecimiento. Y la manera como se distribuye, bueno, eso va a depender de la costumbre, porque por lo general se distribuye no solamente entre, por ejemplo, en un restaurante, entre los mesoneros, quien atiende las mesas, sino también recibe de ellos el que atiende el bar y a veces también el personal de cocina, etc. La propina, que es esa parte adicional, pues ya no resulta muy sencillo porque eso es algo que voluntariamente agregan los clientes. A veces unos dan, otros no dan, a veces no se sabe. Pues. Entonces, la determinación de la cuantía es un poco más compleja. Por eso la ley establece algunos elementos que tienen que tomarse en cuenta al momento de determinar el monto de la propina. Por cierto, de acuerdo con la ley, y así la ley no hace sino recoger lo que dice la doctrina, lo que forma parte del salario es el derecho a percibir la propina, que es un intangible, pero que se puede calcular, ese derecho se puede calcular de acuerdo con ciertos elementos, como son, por ejemplo, la calidad del servicio, el nivel profesional del camarero o del que atiende, la productividad del trabajador, la categoría del local y los usos y costumbres. Bueno, si hay, ¿cómo se determina? Bueno, se determina a veces por acuerdo, se puede determinar en el contrato más o menos el monto, o se puede determinar por un acuerdo entre el patrón y el trabajador, y si no hay acuerdo, pues lo tiene que terminar el juez, y el juez va a tomar en cuenta esos elementos que él le indica el decreto ley.
Por cierto, al hablar de que lo que forma parte de la propina es el derecho a percibir esas cantidades, lo que forma parte del salario, perdón. Bueno, esto se puede comparar con un elemento que existe en los negocios, que es la clientela. A veces usted consigue un negocio que lo venden por una gran cantidad de dinero y dice, usted se pregunta, bueno, pero el local no es propio, el local es alquilado y los elementos, el moblaje que existe ahí, pues no vale gran cosa, ¿sí? Pero lo que vale es ese intangible de carácter patrimonial que es la clientela, es decir, que consiste en esa posibilidad de ingreso. Un local con una clientela importante, con un gran número de clientes que gastan dinero en ese local, pues vale mucho más que otro local que puede ser más lujoso, pero que no tiene esa cantidad de clientes. Bien, vamos a tratar ahora de los principios del salario. El decreto ley mantiene, como lo hacía la ley del 90, una normativa relativa a los principios generales del salario, tales como, por ejemplo, la libre estipulación, la disponibilidad, la irrenunciabilidad, la suficiencia, la proporcionalidad y la igualdad. No obstante, se observan algunos cambios que parece haberse introducido para conformarse a la concepción de la riqueza como producto del trabajo, al menos en el campo de la teoría. Bueno, hablemos en primer lugar del principio de la libre estipulación y fijación del salario. El decreto ley mantiene el principio de la libre estipulación del salario. El salario se estipula libremente entre las partes. Pero hay ciertas limitaciones. La primera limitación es que no puede ser inferior al salario mínimo establecido por decreto o por ley, como la forma como se establezca. Pero además hay otro requisito que tiene que ser tomado en cuenta, como es la garantía de la justa distribución de la riqueza, que esto es introducido por el decreto ley. De ahí que para lograr esa justa distribución de la riqueza, según lo dispuesto en el artículo 100, hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de fijar el salario. Y uno es la suficiencia del salario, que es otro principio del salario. El salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades no solo materiales, sino también sociales e intelectuales del trabajador y de su grupo familiar, para que puedan llevar una vida digna y decorosa. A esto también se refiere el artículo 98 del decreto ley, cuando establece el derecho al salario. En segundo lugar, hay que tener en cuenta ese elemento teórico de la justa distribución de la riqueza como reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital. Sin embargo, no hay en la ley ningún elemento que nos lleve a comprender cómo se hace, o para decirlo en criollo, con qué se come eso. Habrá que esperar una norma reglamentaria que diga cómo debe aplicarse esta exigencia. Otro elemento que hay que tomar en cuenta y que tiene que ver con la proporcionalidad es la cantidad y la calidad del servicio prestado.
El otro principio es el principio de la isonomía o igualdad salarial. Quiere decir que a igual salario a igual trabajo, perdón, debe corresponder igual salario. Y por último, hay que tomar en cuenta la equivalencia con los salarios devengados por trabajadores que realizan la misma actividad en la localidad o en la empresa. Este último requisito no es igual al de la igualdad salarial, sino es una referencia que se toma en cuenta y que sobre todo hay que recordar que es como una especie de complemento del contrato de trabajo, como lo establece el artículo 69 del decreto ley, como lo vimos, cuando el contrato de trabajo no establece elementos para determinar ni el servicio prestar ni el salario. Uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta es la referencia a los salarios que se pagan en la región o en la localidad en donde se realiza el servicio. Otro elemento que también podría tomarse en cuenta para la determinación del monto del salario es la productividad, tal como lo hacía el artículo 137 de la ley derogada. No obstante, en el reglamento, en el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se contempla que este elemento de la productividad debe ser algo que se determine por un acuerdo entre el empleador y el sindicato o entre el empleador y acuerdo que celebre con los trabajadores. Bien. El otro principio es el principio de la libre disponibilidad. Cuando nos referimos a la definición de salario y a los elementos a las características que debe tener el salario, hablamos de la disponibilidad, pero este como principio está consagrado en el artículo 101 del decreto ley, que es similar del artículo 131 de la ley orgánica del trabajo del hogar. Para que una cantidad que reciba el trabajador, para que una percepción que reciba el trabajador por su trabajo sea considerada salario, es necesario que éste ingrese al patrimonio del trabajador y que el trabajador pueda hacer con esa cantidad lo que él quiera, la pueda invertir, la pueda gastar como él lo desee. Por eso, esas cantidades deben ingresar al patrimonio del trabajador para que el trabajador disponga de ellas. Y como una garantía del cumplimiento de este principio, la ley establece la prohibición del cobro de comisiones bancarias en aquellos casos en que el salario se estipule que se va a hacer a través de un banco o a través de, por ejemplo, un abono en cuenta. De igual manera, se le prohíbe a las instituciones bancarias negarse a abrir o a impedir la apertura de una cuenta para el pago del salario. En materia de descuentos, en la parte único del artículo 103 permite que previa autorización del trabajador se haga un descuento para el pago de las cuotas que los trabajadores deben pagar a las organizaciones sindicales a las cuales están afiliadas, así como aportes para caja de ahorros. Bueno, pero hay otras retenciones que el empleador podrá hacer, como por ejemplo para las cotizaciones
del seguro social que que corresponden al trabajador, o para retener el, el pago del impuesto sobre la renta, o también para créditos habitacionales de acuerdo con las leyes especiales que rigen la materia. Otra consecuencia de este principio, como se verá más adelante, es el pago directo del salario al trabajador. El artículo 124 prevé la posibilidad de que se autorice a alguna persona para que reciba el salario en nombre del trabajador, pero esa autorización tiene que hacerse por escrito y siempre es revocable. Pero esto plantea una situación. Es común que las empresas o las cajas de ahorro que tienen los trabajadores en las empresas, o los propios trabajadores organizados, se organicen para acordar con establecimientos mercantiles planes de compra para la adquisición de bienes, de ciertos productos que son necesarios para los trabajadores, para sus hogares, como puede ser línea blanca, o medicinas, artículos electrónicos, etc. En esos convenios se establece el pago por cuotas, y los trabajadores a veces autorizan que se les cuente la cuota del salario. En principio, si son autorizadas por el trabajador, pueden considerarse válidas esas autorizaciones. Algunas veces hasta están previstas en las convenciones colectivas de trabajo. No obstante, la regla es que esas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, lo cual puede no ser muy del agrado de los establecimientos comerciales, sobre todo había cuenta de la inembargabilidad del salario. Pero fuera de estos casos, se elimina la posibilidad de otros descuentos que antes sí habían sido previstos en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Hogar. Otro principio es el principio de la irrenunciabilidad. Bueno, todos los derechos de los trabajadores, y el salario es un derecho, son irrenunciables, pero se insiste, sobre todo en el artículo 103, en que el salario es irrenunciable. Además, esto es una consecuencia del carácter oneroso que tiene el contrato de trabajo. La norma del artículo 103 prohíbe la cesión total o parcial del salario, salvo que se trate de los hijos del trabajador o de su cónyuge o de la persona que mantenga una unión estable con el trabajador. De igual manera, el artículo 125 permite que el cónyuge o la persona con la que mantenga una unión estable el trabajador pueda hacerse autorizar ante los tribunales de protección integral de niños, niñas y adolescentes a que se les autorice para recibir del patrono o el total o una parte que corresponde al salario devengado por razones de interés familiar. Antes se había previsto que también esas autorizaciones se podrían solicitar ante las inspectorías del trabajo, pero esta ley, y yo creo que con justa razón, solo permite que esas solicitudes sean tramitadas ante los tribunales de protección. Otro principio es el principio de igualdad o isonomía salarial, que ya venía siendo establecido desde siempre, desde la ley de 1936, y es producto de la influencia de la ley mexicana de 1931. Ese principio está consagrado en el artículo 109 y también se refiere el numeral 4 del artículo 100.
La igualdad se expresa en una fórmula muy conocida de que a trabajo igual, salario igual. Es decir, a igual trabajo realizado en las mismas condiciones que lo realiza otro trabajador, corresponde igual salario, de acuerdo con la capacidad y eficiencia. El principio no tiene un alcance absoluto, porque la igualdad no solo es cuando se desempeña el mismo trabajo, sino también es necesario que las condiciones bajo las cuales se desempeña el trabajo tienen que ser iguales. Por ejemplo, un vigilante presta un servicio durante el día. Hay otro vigilante que hace el mismo trabajo de vigilancia, pero lo hace durante la noche. La propia ley establece que en los casos en que se preste un servicio de noche, se tiene derecho a recibir un 20% más que cuando se trabaja de día, porque las condiciones son distintas. Es distinto, es más duro trabajar de noche que trabajar de día. Además, se mantiene la posibilidad de establecer primas de carácter general sin violar el principio. Por ejemplo, primas por hijos, primas por antigüedad o primas por asiduidad, por el hecho de que llegar siempre a tiempo al trabajo, de no llegar nunca tarde. Pero esas primas tienen que tener un carácter general para todos los trabajadores que se encuentren en igualdad de condiciones. Por ejemplo, vamos a establecer en una empresa, tenemos 2 secretarias. Resulta que hay una empresa, una secretaria que acaba de entrar y hay otra que tiene 15 años en la empresa. Bueno, a la que tiene 15 años le podemos dar una prima de antigüedad por sus 15 años. Ahora bien, eso tiene que ser general. ¿Por qué? Porque tenemos, imagínense, 2 auxiliares de contabilidad. El uno que acaba de ingresar y el otro que tiene 15 años. Si le establecemos a la secretaria una prima de antigüedad y decimos, mire, esta va a ganar más que la otra porque la otra está recién llegada y esta tiene 15 años, y dice, ajá, y el auxiliar de contabilidad que tiene 15 años, a él no le damos una prima de antigüedad. Por eso tienen que ser generales esas primas. Otro principio es el principio de suficiencia y de proporcionalidad. Ambos se encuentran incluidos en los elementos que deben ser tomados en cuenta para la fijación del salario, que ya vimos en el artículo 100, y el de suficiencia corresponde al numeral primero y el de proporcionalidad al numeral 3. Bueno, la doctrina social de la Iglesia ha venido estableciendo ese principio de suficiencia. En la encíclica Quadragesimo Anno del año 1931, el Papa Pío XI confirma que el salario debe ser proporcionado no solo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia. Y ese principio es recogido por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Trabajo del 90 y también se repite en el artículo 98 cuando se consagra el derecho del salario. Y dentro de la noción del contrato de trabajo, el decreto ley coloca como un elemento esencial la percepción de un salario justo y equitativo a cambio de la prestación del servicio. Bueno, pero pese a las declaraciones contenidas en la Constitución, que dice que el salario mínimo tiene que tomar en cuenta el costo de la canasta, ni siquiera alimentaria, sino la canasta familiar, y los considerando los decretos de salario y todas esas cuestiones, el salario mínimo es lo más lejano de lo que puede llamarse un salario suficiente. Y dejémoslo